Bendiciones, soy la pastora Ruth Luna y hoy estamos muy contentos. Vamos a iniciar nuestro primer programa de Excelencia Cristiana, Testimonios de Impacto. Y para esta ocasión tenemos a una mujer de reino, a una mujer de Dios, a una mujer de excelencia. Tenemos a la licenciada Arelis Fabián de Fernández, quien es periodista, pero además es sierva de Jesucristo. Arelis tiene un testimonio impactante y yo quiero primeramente saludarla porque cuando ella llegó con toda esa unción y con todo ese gozo, con toda esa alegría que de verdad nos llena. Yo conozco a Arelis desde hace unos años y de verdad, muchos años, Arelis. No diga. Por favor, no digas. No lo voy a decir, pero compartimos muchas cosas en común. Gracias al Señor, pero conozco su testimonio, su historia, su vida y queremos compartirla contigo hoy. Arelis, Dios te bendiga. Amén. Bendiciones para ti también, para todos tus televidentes. Muchas bendiciones y paz para todos. Es un placer, de verdad, me llenó de mucho gozo la llamada para venir a compartir de las cosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas, porque tú que me conoces, como bien decías, hay un antes y un después. Así es, un antes y un después. Y es que yo creo, Arelis, que cada ser humano tiene un antes y un después. Y a veces ese antes es un poquito como incómodo, toca Amén. Nuestras vidas. Amén. Hay cosas que nos van marcando. Pero cuéntame, ¿cómo fue? Porque en tu antes, ¿cómo te sentías? ¿Cómo estabas? ¿Qué era lo que te movía a ti en ese tiempo, desde tu nacimiento hasta tu otro nacimiento? Aleluya, hasta aquí, hasta aquí. Así ha ayudado el Señor. Qué bueno ha sido Dios. Fíjate, Ruth, mi niñez fue muy violenta. Sí. Fue una niñez violenta porque tú sabes que antes las niñas podían ser violadas y eso era como si no pasaba nada. Recuerdo que cuando yo fui violada, o sea, eso es algo que te deja marcado, que tú no lo olvidas jamás, porque fíjate que todavía uno llega a los caminos del Señor y son de las cosas que tú las sanaste, pero se recuerdan y se tienen ahí para momentos como este, pues que las personas que escuchen este testimonio sepan que todavía hay esperanza y que uno Amén. Debe seguir adelante, porque el ser violada muy pequeña, eso te marca la vida, te cambia. ¿A los cuántos años? 8 años. 8 añitos, Dios. Eso es traumático totalmente, porque cuando un niño pasa por esa experiencia, cuando tiene ya, por ejemplo, un niño de 6 años hacia abajo, se puede trabajar más fácil porque puede hasta olvidar el trauma, pero ya una niña de 8 años, un niño de 8 años, es difícil que pueda rebasar, que pueda olvidar este trauma de una violación. Amén. Y sobre todo, mira, en esos tiempos también se maltrataba mucho la niñez, porque aparte de que la justicia era muy violenta también en ese sentido de la violación, porque sometían al niño al juicio per se. Sí, sí. Entonces, un niño de 8 años que esté delante de un juez que te está preguntando cómo fue, qué te hizo, cómo lo hizo, o sea, eso es algo que jamás tú lo puedes olvidar. Ahora, gracias a Dios, no es así. El niño no es sometido, pero la otra parte también violenta, porque yo suelo mucho usar este término, en esos casos son violentos. Sí. Y digo violentos porque después cuando tú tienes la nueva vida, entonces te das cuenta por qué fue la violencia. Así es. Amén. Así entonces, en ese entonces recuerdo que el juez fue muy severo y yo me sentí, llegó un momento en que yo salí corriendo de la sala porque yo no sabía ni lo que iba a decir. Escúchame la pregunta, pero tú fuiste violentada por un familiar, por un amigo de la familia. Por un vecino. Wow, alguien cercano. Confianza, alguien cercano. Siempre es alguien cercano. Siempre es alguien cercano. Salvo en las excepciones que pueden suceder en la calle, que tú transites o algo, pero siempre que hay una violencia
para un niño es alguien cercano, nunca es alguien de lejos. Siempre es alguien cercano, que hay confianza, que tú conoces, que tú le ves, le tienes estima. Fíjate, este vecino, todos los niños del barrio le llamábamos papi. Imagínate. Nos llevaba a la escuela en su vehículo, no, tú sabes, o sea, sí, había una cercanía. Uno lo veía con una cercanía de pariente, sí. Porque antes nosotros, en la generación de nosotros, pues los mayores uno lo veía con respeto, como pariente y ese tipo de cosas así. Y entonces, Arelis, se da el conocimiento, van a juicio, la persona fue condenada. Sí. Bueno, tú tienes... ¿Tú quieres saber la condena? Ajá, ¿cuál fue? 5 pesos de multa. ¡Oh, Dios! 5 pesos de multa solamente. 5,75. Bueno, pero por lo menos le hicieron algo. Más nada, 5,75 y vete para tu casa. ¡Oh, Dios! O sea, no pasó nada. ¿Y cómo tú te sentiste? Tú eras una niña ese momento, pero ya cuando alcanzaste cierto nivel de conocimiento, ¿cómo tú te sentiste? Porque uno de los problemas que tienen las personas que han sido violadas es que la indiferencia de los familiares muchas veces lo traumatiza más. Lo traumatiza el hecho de que tú te conviertes como en la burla del barrio. Exacto. Te conviertes en la burla familiar, o sea, algo que aunque tú no quieras, te trae el recuerdo, el hablar de estas cosas. Sí. Y Dios sabe que perdoné, gracias al Señor, a esa persona. Pero ¿cómo se produce ese perdón? Fíjate, y fue antes de venir al camino. Wow. Porque le doy tantas gracias a Dios que mi corazón, el Señor siempre guardó mi corazón. Sí. Para su gloria. Él guardó mi corazón. Porque pasar por tantas cosas como la que pasé, rodé mucho desde los 8 años. Sí. Fue una vida violenta, o sea, no hubo una niñez. O sea, que tú no estuviste en tu casa estable, sino que tú... Te veo llorar, Arelis. Amén. Sí. Son cosas que te marcan. Te marcan. Y de verdad, y Dios sabe que no siento ningún tipo de resentimientos ni nada de esas cosas, pero son cosas que cuando tú las recuerdas dices, wow, pero qué violento fue, qué fuerte. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasó? Sí. ¿No te hiciste esa pregunta? No, fíjate que no, nunca. Te tocó y ya. Me tocó y ya, y como que siempre, yo maduré desde ese entonces, o sea, desde que salí de la sala corriendo de ese tribunal, yo maduré. Sí, porque la vida le cambia. Yo crecí. Creciste. O sea, yo no sé lo que es ser niño, porque desde ese momento yo me convertí en una adulta para poder sobrevivir. Entonces tú me dices que pasaste mucho tiempo rodando. O sea, de familia en familia. Sí, porque entonces la burla, mi madre no lo resistía, me mandaban a las casas de las tías, entonces las primas se burlaban, me tenían al menos. Sí. Y cosas como esa, y gracias al Señor yo me hice una promesa así pequeñita, yo dije, un día todos me van a respetar. Amén. O sea, eso fue una promesa que me hice a mí misma. Un día todos me van a respetar y me van a necesitar. O sea, porque hay un momento en que tú dices, tengo que demostrarle que yo no soy lo que ellos piensan, porque yo he sido una víctima y sobre todo antes no había el tema psicólogo, que te llevaron un psicólogo, nada de eso. O sea, que gracias a Dios, hoy en día hay forma para tratar esto, pero en mi tiempo no hubo ninguna. No existía. Y Arelis, entonces tú pasas esa etapa, tu adolescencia la pasaste marcada. Trabajando. Desde muy pequeñita, me acuerdo siempre, yo le digo a mis hijos, yo brillaba trates. Wow. Por paga, iba a las casas de las personas a brillar los trates para que me pagaran, para poder sustentarme. Luego volví a la casa de mi madre porque cuando mi madre iba a verme yo sufría, le decía que quiero estar con mi mamá. Sí. Y mi madre obviamente sensible decía, vámonos. Sí. Pero luego no aguantaba, mi papá, de verdad sufrieron mucho. Un hogar disfuncional. Un hogar con muchos problemas, podríamos decir, porque yo vengo de una familia donde mi padre era alcohólico, un retardado mental, mi hermano más pequeño un adicto a las drogas y yo violada. Dios.
Pero en esa parte donde tú tienes todo ese cuadro, ahora llegas a la juventud. Estás estudiando, no paraste de estudiar. No. Siempre una luchadora, había una luchadora en ti. Sí. Había esa leona, esa lucha. Un día busqué en estos días, no hace mucho, qué significaba Arely. Decía que Arely es una leona del Señor, para la gloria del Señor. Amén. Porque de verdad que me enfrenté a la vida de manera feroz. Sí. Me convertí en una fiera, pero no solamente una fiera como se dice ahora, de que no, una suposición de fiera, una verdadera fiera que peleaba con defendiendo quien sea, lo suyo. Me defendía, siempre tenía pocas amigas, o para no decir ninguna, pocas amigas. Mis amigos eran varones, porque entonces yo entendía que me iba a sentir como más protegida, como tenía más fuerza. Si me veían con los varones, o sea, yo era más fuerte. Sí. Entonces, de verdad. Buscando una defensa. Una defensa, exacto, para no volver a ser dañada, no volver a ser tocada. Y siempre le decía a mi mamá, un día, mamá, yo voy a ser alguien. Sí. A mí nadie me detiene. Entonces es ahí donde comienzas a estudiar, te preparas. Sí. Entonces te casas. Me caso no, yo tengo un hijo. ¿Tuviste un hijo antes del matrimonio? Claro, sí, tuve un hijo porque tú sabes que en la adolescencia también fue muy violenta, estaba estudiando con mucha precariedad. Sin apoyo. Entonces tuve un novio, mi primer novio 13 o 14 años. Y ahí te refugiaste, que es lo que pasa, Arelis, con muchas de nuestras adolescentes hoy, que cuando se sienten así, en ese tipo de ambiente donde hay una familia disfuncional, pasan por traumas severos, entonces buscan un refugio. Y ahí tú encontraste esa persona, tuviste un hijo. Y tuve un hijo, wow. Sí, fue una persona que de verdad agradezco mucho, porque fue alguien maravilloso en mi vida, que me ayudó, me impulsó a que siguiera estudiando, me ayudaba. Y de verdad tengo bonitos recuerdos de él, el padre de mi hijo. ¿Por qué no funcionó? Bueno, no funcionó porque era mucho mayor que yo y como tú entenderás, una persona con 30 años y tú como con 15 años. Sí, es difícil. En aquel entonces es muy difícil, o sea, su familia no veía en mí la mujer para él porque entendía que yo era una niña, ya era un profesional y todas esas cosas. ¿Cómo te marcó esa ruptura? Fue también muy violenta porque la ruptura vino con el embarazo. Sí. O sea que tú tuviste a tu bebé sola. Volviste de nuevo a caer en esa parte de soledad. Amén. Hasta que llegó entonces con quien te casaste. Sí, con el padre de mis dos hijos. De tus dos hijos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese matrimonio? También, otra vida tan violenta también, una vida violenta, pero muy violenta. Muy violenta. Ya ahí había maltrato físico. Amén, así es. Hubo mucho maltrato físico, muchas ofensas, muchas agresiones verbales, físicas. Fue muy traumático, pero le doy gracias a Dios que Dios siempre me dio la fuerza como para yo detener. No me importó tener 2 hijos. Ya yo venía de luchar con uno, decía si puedo con uno, puedo con 2, así con 3 y con todos los que vengan. Y yo le puse punto final, dije no, se acabó, no más. Sí, tú no habías conocido al Señor en ese momento. En ese entonces sí. Ya lo yo soy muy vieja en esto. ¿En qué año conociste al Señor? Mira, yo conocí al Señor de verdad, muy jovencita. Tenía unos 20 o 19 años cuando comencé a conocer al Señor. Pero era un conocimiento muy evasivo porque iba, venía, buscaba, dejaba el mundo, volvía y así. De hecho, también con quien me casé traté de encaminarlo. Él vino a los pies del Señor verdaderamente porque yo lo empujaba a que buscáramos de Dios. Duramos un tiempo asistiendo a la iglesia, pero él se descarrilaba muy pronto y a medida que me ofendía, me decía, mira, ahora no te peinas. Lo famoso.
Sí. Antes los pajones, las cosas. Las cosas que no se puede, que una mujer de Dios. Entonces yo Sí. jovencita, una niña, 20 y pico de años, Sí. hermosa, pero me parecía para verme discreta, o sea, no poder sobresalir ante las demás damas de la congregación y eso. Y eso hacía que me viera más feíta. Sí. Y yo era muy delgadita. Entonces me relajaba mi propio esposo. Mujeres, por eso hay que cuidarse, hay que ponerse bonita. Hay que ponerse bella. Y de ahí entonces luego me aparté del camino porque ya eran muchas ofensas, maltratos físicos y eso. Y no teníamos obviamente la madurez espiritual para permanecer sin salirnos, sino que me dejé llevar de que el esposo no quería y que esto y que aquello y el maltrato y los golpes hasta que me fui. Señores, estamos conversando con Arelis Fabián de Fernández. Ella es una mujer de Dios, una sierva de Dios que nos está contando su testimonio. Y estamos aquí, Arelis, entonces ahí pasaron ¿cuántos años? Bueno, en verdad eso fue un matrimonio de 8 años. 8 años. 8 años, con 2 niños. Sufriendo, pasando maltrato, pasando hambre, pasando de todo, Arelis. Pasando hambre, pasando escasez de casa, viviendo en la casa de los padres de mi esposo, viviendo en la casa de mis padres, ya vamos para acá, ya vamos para allá, ya voy con un niño, ya vuelvo con otro, ya para acá, ya para allá. Fue un tiempo también violento. Entonces, hasta que terminó esa etapa de tu vida, sí, esa etapa, te alejas del Señor por muchas circunstancias. Y entonces, Arely, bueno, ahí comienza otra etapa de mi vida muy importante. Digo que fue la etapa más importante de mi vida, porque ya ahí sí tenía 20 y pico de años, pero ya ahí tenía otra actitud frente a la vida. O sea, estabas más madura ya. Tenía que madurar obligado. Sí, es madura o madura o madura, no había otra opción. Sí. O sea, cuando te toca. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Claro que sí. Entonces ya tengo 3 niños pequeños. Yo me separé definitivamente, fue una vez y para siempre. Pero te separaste por una situación grave, crítica. Muy grave. Sí, entonces porque hay que decirle a las amigas que nos están viendo que cuando uno pasa, y a todos los hermanos que nos están viendo, pasa por situaciones traumáticas, hay momentos en que ya no se puede más. Amén. Y más cuando tú te apartas del Señor, llega un momento difícil, muy duro. Y que hay que tomar decisiones. Y que tú no tienes ese apoyo, porque recuérdate que los padres de nosotros no tienen la capacidad que a lo mejor nuestros hijos tienen ahora. Sí, exacto. Que tenemos una capacidad de entender, o sea que por brutalidad y no porque sean culpables, porque no hay que buscar culpables. Ante todo, yo nunca busqué un culpable de lo que era mi vida, de lo que estaba pasando. Siempre fui una persona que enfrenté situaciones. Desde ese día que salí de ese tribunal huyendo, dije, no más, a mí nadie me va a tocar, ni nadie se va a burlar de mí. Sí, o sea, yo tomaste una decisión. Una decisión desde niña, o sea, yo dije, yo voy a trabajar, yo voy a hacer y yo voy a estudiar. Te endureciste. Y yo voy a hacer todo lo que yo quiera hacer. Te endureciste porque hay un momento, hay una parte en la vida de uno donde uno pone un stop. No Entonces, puedo más. Vengo de esta separación que digo, no, el día que dije, y siempre le decía, mire, el día que yo diga que ya, que no hay más tiempo, es ya. Sin tener al Señor, sin tener al Señor, porque cuando... Sin tenerlo, te pudiera decir, Ruth, sin tenerlo a lo mejor de manera congregacional. Sí, o de manera ya formal como uno está, pero sí siempre afianzada, porque siempre me acordaba de la palabra y le decía, Señor, yo todo lo puedo en ti. Ayúdame, que yo puedo, si tú me fortaleces, yo puedo. Sí, en ese entonces tú te viste en la obligación de soltar porque estaba en juego tu vida. Mi vida. Tu vida. Sí, porque hubo un maltrato muy fuerte. Sí, en una ocasión hubo un maltrato que me fueron a matar. Exacto. Fue a matarme. Delante de sus propios hijos. Sí. Fue algo de verdad muy violento. Muy violento. Y caigo en la misma palabra violento.
porque ella fue son un círculo, violenta. Es como una danza que se forma donde como un círculo despacito, que despacito y sigue creciendo y creciendo y la violencia va creciendo y creciendo, porque fíjate que cuando somos violadas pequeñas no es que le damos tanta importancia, pasa el evento, pasa y eso, pero tú como muchacho olvida y sale de tu mente. Pero ya cuando te siguen pasando cosas encima de la otra y encima de la otra y otra y otra y otra y otra y otra más, llega un momento que tú dices, no, ya no más, basta. Así es. Basta. Tenemos que decirle a todos nuestros televidentes que estamos con la hermana, amiga, sierva de Jesucristo, Arelis Fabián de Fernández. Así que comparte esta historia que puede tocar tu vida, dale a compartir. Es importante que muchas personas escuchen cómo Dios puede cambiar la vida de una persona. Estamos en Excelencia Cristiana Televisión con testimonio de impacto. Así que, por favor, dale. Alguien tiene que conocer esta historia y tiene que cambiar su vida hoy. Arelis, dime una cosa, después que tú pasaste ese momento donde te maltrataron, que fueron a matarte, tuviste que soltar de nuevo ese hombre que te iba a matar, que te estaba en juego todos tus hijos, estabas tú. Mi vida, mis padres, todo. Toda mi familia involucrada, fue algo horrible. Y era una relación muy enferma y dañada. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo conociste a Dios de verdad? Porque es que hay un momento en que tú escuchas de Dios y tú lo tienes en tu corazón, pero ya como que tú maduraste y dijiste, ahora sí es verdad que yo me tengo que aferrar a Él y no soltarlo más. Amén. Porque hay que decir que hay mucha gente, Arelis, que tiene al Señor como lo sueltan, juegan con Él. Y con Dios no se juega. Amén, así es. Porque a veces la paga del pecado es muerte. Es muerte. Pero dice la palabra de Dios que su dádiva es mayor, es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿Y cuándo tú conociste esa dádiva? Dime. Mira, luego de esa separación violenta, yo me comencé a prepararme, a estudiar, a buscar horizontes para trabajar, para formarme profesionalmente. Y llego a un momento en que ya logro mis objetivos de estudio y todo eso con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, el apoyo de mi mamá con mis muchachos y pude salir. Llega un tiempo en que recuerdo, y me gusta mucho esto de Fernando Ortiz. Sí. ¿Recuerdas a Fernando Ortiz? Claro que sí. Fernando hacía unos desayunos exquisitos en el Hotel Lina. Sí. Yo vengo de ahí. Oh, pero eso está muy bien. Yo vengo de ahí. Recuerdo que en un desayuno en mi oficina, ya que teníamos oficina, Dios me ayudó mucho, salí de verdad, salí a flote, sí. económicamente. Sí. Viajaste, viajé, Europa, Estados Unidos, sí. Suramérica. He viajado mucho, he estudiado mucho, sí. Me he preparado mucho, me he capacitado mucho a fuerza de brazo, como dice uno. Y que cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, Él va posicionando. Él va poniendo. Y va abriendo puertas. Amén, así es. Entonces, yo vengo de esos desayunos. Okay. Que me invita una amiga, colega, me dice, mira, una amiga me llevó en estos días un desayuno. A mí me gustó muchísimo. El desayuno es bueno, vale 100 pesos. Y en el libro. Que en ese tiempo era un dineral. Claro, 100 pesos, pero para mí realmente en ese tiempo 100 pesos era nada, era mucho dinero, pero para mí era nada porque ya yo ganaba mucho dinero. Jehová me ayudó mucho. Sí. Entonces, de verdad mis problemas no eran económicos. No. De verdad, debo ser honesta. Sí. Ya mis problemas de violencia, yo lo convertí en que yo tenía que ser una máquina de dinero. Y quiero decir esto, que no se me escape porque esto es importante. Sí. Porque hacemos del dinero un Dios. Así es. ¿Sabe? Por eso quiero hablar de eso. Yo me vi en unas condiciones económicas que yo jugaba con el dinero, maletas de dinero. Sí. Tú sabes, porque yo decía que yo era una máquina del dinero, porque todo se resolvía con dinero. Sí. Y yo pensaba que, y como te dije, yo pequeña dije, yo voy a tener que servirle a todos. Ellos van a tener que venir donde mí. Eso sucedió porque Dios hace eso. Sí, Dios pone a la gente a que circule por tus manos. Increíble.
La gente que te daña, Dios la pone a circular. La pone a circular en tus manos. Así es. Y yo eso lo viví, lo vi y le doy gracias al Señor que guardó mi corazón, que nunca se llenó de orgullo ni de prepotencia, ni me creí más que nadie. Siempre seguí siendo la chica humilde, muy fina, porque también sí, muy fina, como dice, Ariel es muy fina, de muy buen gusto. Te preparaste, me preparé para estar en cierta posición. Amén, así es. Humanamente hablando, porque realmente la posición que necesitamos no es la humana, es la donde es la espiritual, donde Dios nos coloca. Porque fíjate que todo eso luego pues se va. Se va. Porque entramos en esa parte donde nos damos cuenta que no necesitamos otra cosa más que a Dios. Amén, así. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta de eso? Mira, recuerdo que cuando comencé donde Fernando a congregarme, que me bauticé en el IN Central. Sí. Yo vengo de ahí, de la escuela de Mies. Sí. Una escuela que para la gloria del Señor de verdad funcionaba excelentemente bien. Y un equipo de hermanos que se daban mucho apoyo entre ellos, y yo vengo de ahí. Y entonces ahí conociste a Dios, ahí te discipularon. Ahí me metí con Dios, ahí comencé a sembrar en la obra y todo eso, pero manejaba tanto dinero, tenía tanta ocupación, tenía tantos proyectos, tantas cosas, viajando y mucho, que eso me hizo como desequilibrarme y me aparté. Entonces, ¿volviste a apartarte? Me aparté. Dios, pero es que el hombre, el ser humano, no entiende. Es que hay que decir la verdad. Venimos aquí a pero decir la verdad. Pero tú estabas como una canción de una adoradora. Yo me caigo, tú me levantas, vuelvo y caigo. No. Mira, sí, volviste y caí. Caí, o sea, pero caí ya no en asuntos violentos. Ya ahí me dejé llevar de los afanes de trabajo, de los compromisos, de tantas cosas que hacía. El dinero te hace, y yo quería producirme, pero fíjate que hay algo interesante, que cuando Dios tiene un propósito contigo, también en tu corazón Él siembra algo. Sí. Él siembra algo, porque siempre dije, Señor, yo quiero tener mucho dinero, pero no para yo guardarlo, es para ayudar, porque a mí me encanta. ¿Te encanta A mí me encanta eso? la obra, sí, esa ha sido mi pasión desde niña, la obra del Señor. Amén. Y aportar para la obra, y aportar para esto y al que necesita, esa es mi vida. O sea, siempre fue para dar. Le decía, Señor, yo solo quiero mucho, pero es para dar, para ayudar. Y todas esas personas que en algún momento se burlaron de mí, le doy gracias al Señor que en su momento pude ayudarlo. Pero no lo ayudé porque se burló de mí. No. Fíjate que lo ayudé con amor. Sí, porque ya tú estabas sana. No, exacto. Y yo llegué a perdonar a la persona que me violó. Yo lo perdoné. En una ocasión él le pidió perdón a mi mamá, y en otra ocasión me lo topé en la calle, me vio y me dijo, wow, pero qué tremenda muchacha te has dado. Te pido perdón, se iba a arrodillar. Yo le dije, ay, no se arrodille. Sí. No se arrodille, don Bienvenido, tranquilo, que yo no tengo nada en contra de usted. Entonces, después que tú pasas toda esa etapa, que vuelves de nuevo, que vuelves al Señor. Me voy a Europa. Te vas a Europa. Haciéndole una promesa al Señor. Me voy a hacer un diplomado de periodismo digital a Complutense. Sí. Oye la promesa que le hago al Señor, con Dios no se juega, oye. Le digo, Señor, me voy a esta preparación. Ya acababa de salir de hacer un diplomado en ciencias políticas y se me presentó una oportunidad en Complutense para periodismo digital, y eso todavía no estaban todas estas cosas digitales, pero gracias al Señor me dio esa oportunidad y me fui. Y le prometo al Señor, bueno, no me voy a descarriar, yo me voy a mantener firme. Pero también en el momento que decido marcharme, es en el momento que paso por una noticia de mi hija que me marcó mucho. Entonces eso me hizo también salir corriendo. De verdad salí corriendo. Ya yo me estaba congregando en la iglesia a la alabanza. Sí. Cuando me voy a España. O sea, cuando me voy a España ya yo estaba en la iglesia ya tú estabas en los caminos del Señor.
con el pastor Sanford, mi pastor, mi padre. Sí, un tremendo pastor. Excelente. Son una pareja mi maravillosa. Padre y Rosa, mi madre espiritual. Que tú has dado con buenas coberturas, con buenos excelente. pastores. Mis pastores son 1A, sí. Son gente a quien yo le debo mucho porque me han dado mucho soporte. Apoyo, pero no solamente ese apoyo emocional, sino ese apoyo espiritual que en algún momento necesitamos hasta que afianzamos y ya caemos y entonces te pueden soltar con libertad y qué bueno es cuando ya tú puedes estar libre de que la gente tenga que estar encima de ti, amén. Pero Arelis, hay que decir algo, tú pasaste recientemente por un proceso. Amén. Porque yo creo que tú has sido procesada terriblemente. En todos los aspectos. Pero es Dios formando algo poderoso en ti. Amén. Tienes un llamado poderoso. Amén. Tú pasaste el año pasado, ajá, te dieron un diagnóstico. En el 18, 19, en sí, el 19, sí, estamos en el 19. Sí, te dieron un diagnóstico que era totalmente, que no era lo que tú esperabas. Pero mira, si yo te digo ese diagnóstico y no te digo en las condiciones en que yo recibí ese diagnóstico, no te estaría diciendo nada. Y yo quiero que esto sea para edificar. Amén. Y para esa mujer que puede estar mirando este espacio, este programa, que sepa que todavía no es el fin. Amén. Que sepa que cuando nos agarramos y nos afianzamos en el Señor y dejamos el juego de ya voy, ya vengo, hay esperanza. Amén. Mira, yo enfrento esta situación de salud atendiendo a mi madre, porque yo vengo de Madrid, dejo todo en Madrid para atender a mi madre, que estaba en principio de Alzheimer. Sí, que es una enfermedad también degenerativa. Malvada. No es fácil. Violenta. Vengo otra vez a un proceso violento. Sí. Porque lidiar con mi mamá, mira, bregar con una persona con Alzheimer desde el principio hasta llevarlo a la tumba, eso es algo que los médicos que me soportaron a mi mamá dijeron, mira, muchas veces el cuidador muere primero. Sí, así es. Lo mata. Sí, es terrible. Y se sufre mucho. Wow, es terrible. Entonces, en esas condiciones, ya cuando mi mamá está, que no camina, que no habla, que pierde todas sus facultades. Que tú vives con ella que sola. Que la tengo sola, mi madre sola, o sea, sin esposo, sin los hijos, ya los hijos sin nido. Sí, sin nido, vacío. Vacío, totalmente. Mis hijos se van a Estados Unidos todos a vivir. Sí. Entonces yo vengo de Madrid a atender a mi madre sola, mi mamá y yo. Y ahí entonces te dan un diagnóstico. Me dan un diagnóstico con mi madre en cama, dependiendo después de Dios, de mí, en todo. No camina, no habla, no se mueve, no hace gestos, no hace nada. O sea, hay que asearla, hay que darle de comer todo. Ahí me da un diagnóstico de 3 meses de vida. Wow. Una cirrosis hepática severa T4. Wow. Oye, hablar de T4 cuando tú investigas, pero eso me trae con una secuencia de cosas, con una trayectoria de enfermedades que te arrastran totalmente. Totalmente. Son avasalladoras. ¿Qué sentiste? ¿Cómo tú te sentiste cuando el doctor te da ese diagnóstico? Dios es bueno. Dios es bueno, Ruth. Yo me puse ciega, totalmente ciega, no literal, totalmente ciega. Yo no veía nada. Y recuerdo que cuando perdí la visión venía por la de la autopista Duarte. Wow. Con una hermana y le digo, no veo nada, hermana. Me dice, deja tu relajo. Que tú eres la Racing. Tú venías manejando. Tú eres la Racing, sí. Venía conduciendo y me dice, deja tu relajo, dale para allá. Dios. No veo nada, hermana. Le digo a mi hermana, no veo y es en serio. Dale para allá. Y, ¿sabes? Lo único que me costó decir, digo, Señor, no me crees, llévame tú. Y el Señor me trajo con vida a este lado. Ay, Dios mío. Ella creía que tú estabas relajando. Sí, nunca lo creyó. Y yo porque tú te veías muy bien. O sea, excelente. Muy sana. Yo tengo fotos de cuando me dijeron que yo estaba en esas condiciones. Entonces ya ahí yo voy al médico. O sea, eras un zombie. Tú estabas caminando, pero por dentro. Un muerto en vida, como dice la gente. Un muerto en vida. Un muerto en vida. Entonces, ya cuando suelto a mi amiga, digo, no, yo voy para una urgencia, yo no veo nada.
me voy a una urgencia y me comienzan a hacer estudios, me comienzan a hacer cosas. Tengo una diabetes tipo 1. Dios. Pero en coma diabético. Santo Dios. Llego a un hospital, que llamo a una hermana que trabajaba en ese hospital. Le digo, fulana, mira, voy para allá sin ni uno, que esto es bueno también que la gente lo sepa. Óiganme, sin trabajo, mis hijos sin trabajo, sin esposo, sin recursos de ninguna naturaleza. Yo quiero que esto se sepa. Porque todo el dinero que tú habías ganado se había ido. Eso se perdió, porque cuando usted se va al mundo, todo lo pierde. Así es. Amén. Entonces tenemos que pasar con valentía este proceso. Sí. Amén, porque esto también es para valientes, esto no es para cualquier gente, esto es para valientes. Eso es así, eso es así. Y me encanta hablar de cuando no tenía ni uno, que yo tenía que arrodillarme, y no literal, de verdad. Sí. De verdad, arrodillarme para pedirle al Señor que me trajera agua porque me deshidrataba de la sed. Wow. Y sentarme en mi mesa por fe, con mi platico, mis cubiertos y un vaso. Señor, tú dices en tu palabra que tú suples nuestras necesidades. Por favor, auxilio, ya me estoy poniendo hipoglicémica, tengo hambre, necesito comer. Wow. Óyeme la oración. Dios mío. No es que quiero comer, necesito comer. Dios. Ya era una necesidad. La palabra dice que Dios suple todas nuestras necesidades. Así es. Así estaba viviendo. Cuando estaba viviendo por fe, literalmente. Amén. Por fe totalmente, y doy gracias a Dios de mi iglesia, de mi congregación, de mis pastores que no me dejaron, que me daban la mano, que me soportaron en cuanto se dieron cuenta de la situación. Sí, porque por eso es bueno tener esa una es la cobertura. Otra parte. No, la otra parte que quiero decir de cuando la gente dice, no, yo creo en Dios, pero yo no tengo que ir a la iglesia. La palabra dice que debemos de congregarnos para que cuando uno está caído, tu hermano te ayude a levantar. Así es. Si yo no hubiera estado congregada, yo no estuviera aquí. Así es. Y lo digo en serio, no estuviera aquí. Así es. O sea, yo tuve unos pastores, una congregación de hermanos que se volcaron a ayudarme. Amén. ¿Sabe? O sea, eso también qué lindo yo eso, quiero. Esa hermandad. Sí, mis hermanos, yo amo mi congregación, yo amo a mis hermanos de una manera a lo mejor sobrenatural. Porque, ¿qué tú le dices ahora a esos televidentes que nos están viendo y que están compartiendo este testimonio tan impactante, ¿verdad? Amén. Porque de verdad que me ha tocado mucho, aún yo sabiendo muchas de las cosas que tú nos estás expresando. ¿Qué tienes que decirle a ellos? Que no es el fin. Que no es el fin. Que no es el fin, que el que persevera en el Señor, oiga bien, en el Señor, en cuerpo y alma, en el Señor, todas las promesas que están en la palabra, usted la ve porque yo las he visto casi todas. Amén. Ya estamos para terminar, pero Amén. Tú me tienes que decir cuál fue el milagro, porque ahí, ese hígado, ese hígado estaba destruido. Decirte a ti sin dinero, sin ni uno, que tú tienes 3 meses de vida con una cirrosis hepática severa, sin ni uno. Cuando el médico me lo dijo, yo le dije, pues está bien. Y me dice, ¿usted está entendiendo? Digo, sí. Se lo explico, digo, si usted quiere. Me explica de nuevo y yo le digo, pues está bien, no hay problema. Y me dice, ¿usted tiene serio problema? Y digo, no, yo no tengo ningún problema. Y me dice, hay una posibilidad, pero el tratamiento vale 4 millones de pesos y por lo que veo usted viene aquí por caridad. Yo iba a ese hospital por caridad, un plan social que dan en la Fuerza Aérea y para gente que no son militares, así me atendían a mí. Y me dijo, por lo que yo veo aquí usted viene por caridad. Digo, sí, pero ¿cuál es el problema? Y me dice, bueno, que esto nada más es con 4 millones de pesos. Y yo le dije, pero eso no es problema para mí. Yo tengo un Dios poderoso. No, yo no le dije, digo, ese es el problema, pero yo no tengo problema. Y me dice, usted no sabe. Otro le hizo seña y le dijo que yo estaba loca. Porque mi enfermedad tenía condiciones específicas, malas. O sea, sobrenatural para lo que los médicos conocen como T4. O sea, estaba más complicado. Entonces, Arely, ahí tu fe se activó. Mi fe siguió más activa. Amén. Yo dije, Señor, si tú me llevas, yo me voy contenta. Pero si me dejas, también voy a seguir contenta y morir el Cristo en ganancia. Me aprobaron un programa de 4 millones de pesos en su totalidad, que la gente, y esto quiero que se sepa, Dios. no, pero esto es lo extraordinario.
Mucha gente tienen 8, 5, 6, 7, 8, 10 años esperando que le aprueben este programa. Mis pastoras que me acompañaron, todas mis hermanas que fueron conmigo, salían llorando del hospital. Me dijeron, ya, la perdimos porque si son 3 meses y la gente dura aquí haciendo su testimonio ahí, la gente en silla de ruedas, en cama, todo. Y yo hermosa. Sí, hermosa, siempre hermosa. Mi pelo hermoso, yo hermosa. Y cuando las veía le decía, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Por qué están llorando? ¿Qué pasa? Mija, tú no entiendes. Es que te va a morir. Digo yo, no, hombre, no. Jehová no se ha ido de ahí. Él sigue en el trono. Te dieron radioterapia. 15 días. ¿Cuánta quimioterapia te dieron? 15 días me aprobaron ese programa. Wow. ¿Cuánta radioterapia te dieron? Me dieron 6, 7, 8, 10. Como tanta que no recuerdo. 15, 20. Como eso, más o menos. 3 radioterapias, pero ¿cuántas? No, radio no, fueron quimios. Quimio. Todas fueron quimios. No llegué a radio. No llegaste a radio. No, porque yo me afiancé y yo le decía a ellos, ustedes van a tener que decir que Jehová me dio un hígado nuevo. Te dieron como 4 entonces, 4. No, me dieron un poquito, como 6 o 8. De 6 a 8 fueron. En proceso. En proceso, sí, en secuencia. En secuencia. Y entonces, ajá. Sí, entonces, luego que pasas ese proceso, todavía tú estás viva. Escúchame. Yo les reté a todos esos médicos, cada vez que yo veían y me veían que yo llegaba, ellos no lo podían creer, porque cada vez que iba a decir, está viva. Y está viva. ¿Entiendes? Yo le decía, y lo grande que usted va a dar testimonio de que Jehová me dio un hígado nuevo. Y mi doctora, ya cuando me hizo el último estudio y eso, me dijo, de su testimonio porque usted está sana. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Sana. Entonces, podemos decir que Dios hace todas las cosas nuevas. Todo, absolutamente. Te transforma, te da vida, te suple las necesidades. O sea, las promesas todas las fui viendo unas por unas. Ya tenemos que terminar porque nos están haciendo señas. Aleluya. Pero quiero decir algo. Porque hay mucha gente que está pasando por situaciones parecidas a las tuyas. Amén. Y yo quiero decirle que hay un Dios que cambia, que transforma y que llena nuestro corazón. Hoy tenemos a Arelis, una mujer de Dios, servidora de Jesucristo, con un testimonio para su gloria que cambia vidas. Amén. Y yo creo que, Arelis, hay mucha gente que tiene que saber que lo único que tiene que hacer es confiar en el Señor. La fe. La fe. Y además es un don, la fe. Activar la fe. La fe es un don. Y cuando pedimos ese don, tenemos que saber que nos vamos a enfrentar algo fuerte, porque es muy fácil tú decirle al otro, confía, ten fe, es tú pasarlo, tener fe. Vamos a orar, Arelis, por muchas mujeres, muchos hombres que están pasando ahora mismo circunstancias difíciles. Amén. Y que se han apartado, como tú te apartaste varias veces, pero necesitan volver al camino. Amén. Vamos a orar. Como el hijo pródigo. Para que el Señor lo traiga de nuevo. Amén. Y no solamente eso, sino que puedan alcanzar su misericordia. Amén. Ora, por favor. Gracias por el gran privilegio de poder clamar al Padre Todopoderoso para que en su misericordia, Señor, pidiéndote que nos perdones, Señor, porque ¿qué podemos hacer si tú no nos perdonas, Dios de gloria? Ayúdanos, Señor, a perdonar, porque la fe se basa en perdonar. Cuando nosotros perdonamos, Señor, tú nos perdonas. Te suplico, Padre bueno, que perdone a cada persona que en este momento está viendo este programa. Pasa tus manos sanadoras sobre su corazón, Padre bueno, y límpialos y dale del perdón que tú nos has dado, Padre bueno, porque cuando perdonamos llevamos el 50% del problema a tus pies. Así es. Padre, sabemos que tú eres un Dios justo y bueno y que por tus llagas hemos sido sanados. Yo soy una fiel testigo de tus milagros, Padre bueno. Amén. Por favor, obra milagros de sanidad en esas personas que en este momento están viendo este programa, Señor. Derrama una unción poderosa de sanidad sobre ellos, pero que sobre todo, Señor, ellos puedan discernir tu camino, Señor, de regreso. Padre, tráelos de nuevo, vuélvelos a ti, Dios de gloria, sí, para que ellos puedan recibir, Dios mío, de todas esas promesas que tú nos has dado, Dios de gloria, y que están ahí esperando por nosotros, Padre bueno. Gracias, te suplico, Señor, que en el nombre de Jesús de Nazaret,
Sea usted ministrando cada persona, Dios de gloria. Que tu Espíritu Santo llene sus corazones, aleluya, y los haga sentir de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. A sabiendas, Señor, que cuando nos humillamos ante ti de corazón, Dios de gloria, tú obras con poder y gloria para dar vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, pasa tus manos sanadoras sobre cada persona y que en este espacio, Dios mío, tú derrames una unción poderosa de gracia. Gracias, Señor. Unge a mi hermana, Señor, gracias, Señor, con tu sangre preciosa. Unge todo el equipo. Amén. Unge este lugar, Dios de gloria, para que pueda seguir expandiéndose tu reino en todo el mundo y las naciones. En Amén. el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Y amén. Arelis, gracias. Hemos sido muy bendecidos al tenerte el día de hoy en este canal que yo sé que es de bendición para las naciones de Amén. la tierra. Amén. Gracias, sigue con nosotros. Para la próxima tendremos un programa también especial con un testimonio de impacto. Estamos aquí en el canal especialmente para ti, esperando que tengas la dicha y la bendición junto a nosotros de ser parte de este canal de televisión que fue confeccionado, hecho para que tú seas bendecido. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima.